Lección 6 para el 12 de mayo del 2012. Evangelización y testificación, que es la serie que venimos tratando, pero ahora personales. Evangelización y testificación personales. Saludo a todos los hermanos, amigos, ¿verdad? De Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, una parte de Europa, en España, amigos especiales también allá en Australia, Dominicana. Dios les bendiga y nos siga preparando a través de toda esta serie de estudios para llevar las últimas almas que han de conocer este Evangelio Santo, porque creemos que es esta generación la que tiene que ver muy pronto el regreso triunfal de Cristo Jesús. Bueno, en esta evangelización y testificación, el título de la lección 6 para el 12 de mayo, el versículo de memoria dice: vosotros sois mis testigos, usted y yo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43:10. Aparece en el dibujo del folleto del alumno, ¿verdad? Aparece una persona, el evangelista, el hermano que está predicando, y por allá en un medias tinta, ¿verdad? O sea, no está muy claro, pero se ve la figura de Jesús diciéndonos: usted es mi testigo, testifíquele a la persona que tiene más cercana a usted, que es prácticamente lo que la lección va a desarrollar en el transcurso de lo que es esta semana. Aunque muchas personas, dice el folleto en la introducción, oirán las buenas nuevas de Jesús por las actividades de testificación y evangelización de la iglesia, en un sentido especial, la influencia de la persona individual contribuye al éxito del programa general de la iglesia. En las últimas décadas, las encuestas han mostrado que los amigos, los parientes, los vecinos o los conocidos, todos bajo el poder del Espíritu Santo, fueron aquellos que con más facilidad aceptaron a Cristo. La investigación ha mostrado que hasta el 83% de los miembros nuevos encuestados afirmaron que la influencia de sus amigos, miembros de la iglesia, parientes o conocidos, fue importante. De los que asistieron a alguna forma de reuniones de evangelismo público antes de unirse a la iglesia, el 64% lo hizo por invitación de alguien perteneciente a su red social cercana. En otras palabras, la mayoría de las personas que se bautizan en la iglesia, las encuestas lo indican, ¿verdad? Más del 50%, prácticamente el 83%, forma genérica, es a través de una persona conocida, un amigo, un pariente, alguien de su intimidad, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Aparte del día domingo, título de Mi Dios y Yo. Recuerden que este es un estudio del folleto, de la lección, no es un repaso, por eso en una parte hay que profundizar. Nuestra relación personal con Jesús, dice el folleto, tendrá influencia directa sobre nuestro éxito en testificar de Él. Es muy fácil aprender algunas fórmulas de testificación y evangelización y luego avanzar en nuestra propia supuesta sabiduría y fortaleza. Aunque Dios puede bendecir nuestros esfuerzos, debemos recordar siempre que la obra es de Dios y que la realizamos mediante su poder. Queremos meramente impartir conocimiento, aunque sea conocimiento importante, entre paréntesis, o queremos estimular una relación espiritual vital. ¿Y cómo podemos transmitir a otro lo que no tenemos en nosotros mismos? En esta primera parte de esta lección del domingo, Mi Dios y Yo, nos está haciendo ver que es indispensable una relación íntima con Jesús para poder transmitir. Recuerden lo que hemos visto en otras lecciones, la gente capta cuán sincero, cuán usted y yo estamos viviendo lo que estamos hablando. Y como lo hemos visto anteriormente, sin hablar, ya la influencia, la gente capta la simpatía de Cristo que tú y yo deberíamos estar desarrollando
con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Hay excepciones. Por ejemplo, dice aquí el folleto el mismo día domingo. Por supuesto, siempre hay ejemplos de personas, por débiles que sean en la fe o aunque estén al borde de la apostasía, que son usadas por Dios para conducir a otros a Jesús. Vamos a leer algo en relación con este punto que habla el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía en el libro de Evangelismo. Calificaciones esenciales. Página 494 del libro de Evangelismo. Un subtítulo dice: convertidos por ministros inconversos. Bueno, raro, ¿verdad? Es lo que dice el Espíritu Santo a través de la pluma inspirada. Una persona puede oír y aceptar toda la verdad, y sin embargo puede no saber nada en cuanto a la piedad personal y a la verdadera religión de la experiencia. O sea, pura teoría. Eso es factible y le encanta la teoría, pero no vive. Puede explicar los caminos de la salvación a otro y sin embargo él mismo será un desechado. Página 494, libro del Evangelismo, capítulo Calificaciones esenciales. La verdad es santa y poderosa y escudriña hasta las intenciones y los propósitos del corazón. La importancia y la autoridad de la verdad en el gran plan de salvación se originaron en el autor divino y no pierden su valor y su vigencia porque los instrumentos empleados en su administración sean impíos o fieles. La palabra no pierde. La palabra es vida. La palabra es algo poderoso, tiene vida en sí mismo. Y el instrumento impío, infiel, puede estar hablando, ¿verdad? Pero si sale palabra, esa que tiene en la memoria, es impío, esa persona que está a punto de apostatar, y llega, ahorita la vamos a leer, a un corazón que está hambriento de ella, esa palabra hace efecto. Sigue diciendo la página 494. Un hombre que había estado practicando la maldad y que todavía la practicaba, preguntó: ¿por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia? Le contesté, dice Elena G. de White: Cristo está trayendo constantemente las almas hacia Él y está iluminando sus caminos con su propia luz. Oiga esto tan maravilloso que viene ahora. Al que busca la salvación, no se le permite leer el carácter del que la enseña. Al que busca la salvación, la persona que tú y yo podemos estar instruyendo, no se le permite leer el carácter del que la enseña. Si él mismo es sincero, si es atraído hacia Dios y cree en Él y confiesa sus pecados, esa persona será aceptada. Palabra que viene de Dios a través del Espíritu Santo y de su sierva Elena G. de White. Entonces hay excepciones, pues, como dice el folleto también, y que lo estamos complementando con esta cita del libro de Evangelismo. Pero lo real es que tenemos que estar consagrados, estar uno con Cristo Jesús, para que lo que podamos hablar y transmitir se vea que es el mismo Espíritu Santo. Entonces, si un impío, si alguien que está a punto de apostatar, si alguien que es malo habla palabra de Dios y esa palabra a alguien que está sediento penetra, ¿cómo será si usted y yo todos los días buscamos el poder del Espíritu Santo para que nuestras vidas reflejen a Jesús al hablar palabra de Dios? Una persona que está hambrienta de este evangelio y Dios la pone delante de ti, hermano, amigo, la respuesta a aquella persona a aceptar a Cristo es inconfundible, pues. Esa palabra va a hacer efecto, como decía el último párrafo, ¿verdad? Si la persona con ese corazón sincero, como decía Elena White, la parte del final que le estaba leyendo, si él mismo, la persona es sincera, si es atraído hacia Dios y cree en Él y confiesa sus pecados, esa persona es aceptada. Maravilloso, ¿verdad? Es tremendo como Dios no permite que la persona se quede mirando a puro defecto o cosas horrorosas que puede tener la persona. No le permite ver el carácter para que la palabra, el poder del Espíritu Santo, llegue pura a esa persona
o sea, no haya distorsión, sino que la persona se la coma, lo que el texto que se le planteó, ¿verdad?, lo pueda asimilar con fe, y con esa fe esa persona es aceptada por el Rey de Reyes. En Hechos 4:13 y 14 dice el folleto, la parte del domingo, ¿qué revelan estos versículos acerca de la relación que Pedro y Juan tenían con Jesús y qué les permitió lograr esta conexión? Piensa en lo que significa cuando dice que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debería ser una persona que ha estado con Jesús? Dice en Hechos 4, 13 y 14, Pedro y Juan, hombres sin letra y del vulgo, preparación académica prácticamente nula, del pueblo, estos sacerdotes, estos dirigentes, viendo la valentía, que es lo mismo que denuedo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Su manera de hablar, su pasión, su valentía, su carácter, su entusiasmo, como transmitían las verdades que habían oído y habían visto. Nosotros diríamos que hemos oído, leído y hemos vivenciado. Cuando la persona oye esto, ve esto en tu vida y en mi vida, indudablemente que va a decir, este es cristiana, este es cristiano. Sin duda alguna, este es un cristiano. Porque la diferencia es 180 grados. Lo que es del diablo y da fruto del diablo, y lo que es de Dios y da fruto de Dios. No puede haber ambigüedades. La luz y las tinieblas son dos cosas muy diferentes. Lo que es luz y lo que es tiniebla, y se reconoce donde vaya. Entonces dice la parte final de este día domingo, la lección en la palabra de Dios es bien clara. Al pensar acerca de nuestros campos misioneros personales, al evaluar la maduración del grano y la urgente necesidad de obreros, necesitamos permitir que Dios nos atraiga con una estrecha y poderosa relación con Él. Una relación que nos dará el poder que de otro modo nunca tendríamos. Dice la parte final de ese día. ¿Cómo es tu relación personal con el Señor? Tu presencia. ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo tratas a la gente? Acerca de tu relación con Dios. Sé realmente tan honesto contigo mismo como pueda al responder estas preguntas. Dice la parte final del folleto del día domingo. ¿Cómo estamos? Es como una autoevaluación. Dios y yo y Dios, para poder testificar y evangelizar. Mi campo misionero, diría mi campo misionero personal. Día lunes 7 de mayo. Cuando Jesús miró a las multitudes, tuvo compasión, dice el folleto comenzando el día lunes. Mateo 9:36. A veces podemos pensar que Jesús sencillamente vio la multitud, una gran masa de personas allí, pero en realidad vio a cada individuo que constituía esta multitud. Del mismo modo, debemos percibir a cada persona individual en las multitudes que encontramos a cada paso y entre las que vivimos. Nuestra iglesia puede percibir a los individuos en la multitud solo si, como miembros de la iglesia, atendemos a quienes están en nuestra esfera de influencia sobre una base individual. Aquellos con quienes actuamos personalmente en diversos niveles de intimidad son nuestro campo misionero personal. Desde nuestras relaciones familiares más estrechas podemos avanzar hacia afuera a otros, amigos y conocidos. Entonces en esta primera parte del día lunes nos está diciendo, ¿verdad? Recuerden que el tema es evangelización, testificación personal. Lo más importante, como decía el domingo, una tremenda relación con Dios. Estamos trabajando con la palabra de Dios. Y aun cuando la excepción, pues, personas que hablan de Dios y tan mal, es tan poderosa la palabra de Dios que si a esa persona sincera que
que está huyendo a través de ese instrumento, que en la profundidad no sabe quién es, pero el tipo no anda bien, la persona no anda bien, esa palabra que sale de su boca hace efecto. No por la palabra de él, es la palabra misma que en un corazón sincero y deseoso de salvación hace efecto. Entonces, cuando pasamos el día lunes, nos damos cuenta ahora de que cada uno tiene un ministerio a su alrededor. Lo que hablábamos de lo que son las amistades, los familiares. El campo misionero personal es la área directa de tu influencia y de mi influencia sobre las personas que tenemos más cerquita, pues. No necesitamos ir muy lejos, caminar, viajar. Lo primerito que tenemos en Jerusalén, allí, nuestra propia casa, nuestros familiares, etcétera, etcétera. En 1 Juan 1:37 al 42, ¿por qué crees que Andrés le habló a su hermano de haber encontrado al Mesías antes que a cualquier otra persona? Es importante estos textos, ¿eh? Aquí vemos el evangelismo personal, de corazón a corazón, de amigo a amigo, que es el título de la lección, ¿verdad? Testificación, evangelización personal. Estos hombres relacionados con Cristo, ¿verdad? No es que fueran perfectos, es porque iban a llegar a ser perfectos en la medida que mantuvieran esa comunión con el Maestro. Dicen en Juan 1:37 al 42 que es interesante notar lo siguiente, miren. Juan el Bautista tenía 2 discípulos allí, ¿verdad? Y 2 de ellos, 2 de sus discípulos, que eran amigos de Juan, eran discípulos de Juan, él les mostró a Jesús y les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le dijo a sus dos amigos. Esos 2 amigos eran Andrés y Juan, que eran discípulos de San Juan Bautista. Esto lo corroboramos porque ahí en Juan capítulo 1, el 37, 38, 39, el mismo apóstol Juan no se menciona, sino que dice 2 de sus discípulos de Juan el Bautista. Y él, normalmente en su carta, él no se menciona, pero en la página 112 del deseo de toda la gente, en el capítulo 14, hemos hallado al Mesías. La revelación dice que ese otro discípulo era San Juan el evangelista, que escribió el Apocalipsis, que escribió esta carta que estamos leyendo aquí de Juan. Entonces estaba Juan y Andrés, y como dice la revelación, ¿verdad? Y de los más amigos de Juan, ¿verdad? De sus discípulos también chéveres, maravillosos, de Juan el Bautista, él le mostró, ahí tienen nada menos que al Cordero de Dios. Ya en el 1:29 que habían oído que Juan les había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora aquí vuelve a repetir: he aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente, como dice aquí la revelación, ¿verdad? Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Como el ministerio de Juan era preparar el camino para Jesús, es comprensible que algunos discípulos pasaran a seguir a Jesús. La conversación de Andrés con Jesús lo entusiasmó tanto. Juan, sus grandes amigos, San Juan el evangelista y Andrés, les mostró: ahí está el Cordero de Dios. Entonces, un amigo que Juan el Bautista llevó a sus amigos a aceptar a Jesús. Y dentro de esos 2 discípulos de Juan el Bautista que ahora van a seguir a Jesús está Andrés. La conversación de Andrés con Jesús lo entusiasmó tanto, dice el folleto, que de inmediato fue a buscar a la persona más próxima a él. Y la persona más próxima a él, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Tu campo misionero personal, que es el título de la lección del lunes, era su hermano, Simón Pedro, el hermano con quien había pasado muchas largas noches pescando en Galilea. O sea, no fue a buscar a otra persona Andrés, sino que fue a buscar ¿a quién? A su hermano. Y de confianza Juan el Bautista lo colocó en la mano de Jesús. Y ellos confiaron porque era su maestro Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista le dice: mira, ahí está el Cordero de Dios. Había una confianza plena de confiar de un amigo a otro amigo. Y en Juan 1:43 al 50, dice el folleto: considera lo que sucede aquí. ¿Qué relaciones interpersonales se revelan? ¿De qué manera respondió Felipe al escepticismo de Natanael? ¿Qué lecciones nos proporciona esta historia que nos ayudan a comprender cómo actúa la testificación personal? Felipe le dice
a este Natanael: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús. Le dice Felipe a Natanael. Dice la revelación, ya vamos a leer un poquito de esto. Natanael era un estudioso de la profecía, había oído hablar de Jesús, había estado allí con San Juan Bautista cuando mostró ahí el Cordero de Dios, pero las apariencias allí de pobre, no veían en Jesús que pudiera ser realmente el hombre, el Mesías que ellos estaban esperando, el Maestro que ellos estaban esperando, el Salvador que ellos estaban esperando. Entonces este hombre maravilloso, ¿verdad? Felipe le dice con aquella alegría: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, así como también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces con aquella alegría su gran amigo de Felipe, Natanael, le dice estas palabras maravillosas. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice Natanael a Felipe. Y dice el Espíritu de Profecía, cuando el mismo Felipe, ¿verdad?, le faltó como contundencia en el mensaje, cuando le hace ver el hijo de José, de Nazaret. El Espíritu de Profecía da a entender que con estas palabras se le despertó un poco de incredulidad a Natanael, que estaba allí confuso, pensando allí, apartado, si realmente Jesús era el que ellos estaban esperando o no. Cuando le da la noticia a Felipe: mira, hemos hallado al Mesías, aquí el que hablaba Moisés, el que hablaba la profecía, pero ahorita se le introduce las palabras hijo de José y de Nazaret. Otra vez, pero hijo de José, o sea, en vez de decir el hijo de Dios, no, el Cordero de Dios que quita el... No le dijo así Felipe. Entonces, bueno, pues hijo de José, un ser humano, y de Nazaret. Entonces ahí fue donde dijo esa palabra tan tremenda, ¿verdad? Y podrá salir, y puede salir algo bueno allí en Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe no entró en controversia ni discusión. ¿Qué fue lo que le dijo Felipe entonces? ¿Qué fue lo que le dijo? Ven y ve. Lo llamó. Vamos para que tú veas. Y ya todos sabemos lo que pasó. Como Jesús él ya lo había visto, ¿verdad? Por esa omnipresencia de Jesús, ¿verdad? Cuando ese hombre estaba ahí echándole cabeza, pensando si realmente Jesús era el que había anunciado a Juan el Bautista, era el que estaban esperando. Jesús le dijo: no, yo te vi cuando tú estabas allí en tal parte. Y Natanael abrió su corazón tremendamente. Vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en relación con esto. Deseo de toda la gente, hemos hallado al Mesías, página 113. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si él había sido anunciado por Juan, era libertador, se lo diese a conocer, si realmente ese era el libertador que ellos estaban esperando. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le habían suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba la profecía y lo describió en su lugar, página 114, de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces había orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración, pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Página 114, deseaba de toda la gente, exclamó: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe no entró en controversia, le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y díjele: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino, que había dado testimonio a Natanael en oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús.
Dice, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría llegado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día. En el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno, cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Dice la página 114, el deseo de toda la gente. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan, mire esta cadena y terminamos esta parte. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó a Salvador. Luego Felipe fue llamado y este buscó a Natanael, un amigo de él. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos, oiga esto amigo, hermano, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Así como ahora Andrés llamó directamente, le hizo un llamado directo ¿a quién? A su hermano Pedro, Simón. Felipe le hizo un llamado directo ¿a quién? A Natanael. Entonces dice la revelación aquí en la página 115. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para que los miembros de la iglesia lo hagan. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazón cristiano amante. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente, en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otro cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Felipe dijo a Natanael, ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consisten en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestra súplica, pero una vida de amor desinteresada es un argumento que no puede contradecirse, que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Página 115, deseo de toda la gente. Bueno, pues ya vemos que nuestro testimonio personal, nuestra área de influencia, nuestro campo misionero son con los seres más íntimos que tenemos, nuestra familia, nuestros vecinos. Y como lo hizo la iglesia primitiva, pues tener esa bendición y ver el fruto. Hay amigos que nos conocen y que conocen de la Biblia y ahí están con nosotros, pero no le hemos hecho un llamado directo. Hagámoslo, probemos y veremos que los resultados serán reales. Un potencial, mi potencial personal, martes 8 de mayo. Dice, cuando los dirigentes de ministerio personal piden voluntarios para participar en la testificación y la evangelización, a menudo pensamos que muchas personas están más preparadas que nosotros mismos. Otros parecen más confiados y capaces. Sin embargo,
la Biblia nos revela que Dios no está necesariamente buscando a los que están más calificados. Entonces, ¿a quién anda buscando a Dios? Diría alguien. Sino a los que están dispuestos a ser usados, cualesquiera que sean sus dones y talentos. A veces, no, pero sí, no, hay mucho talento allí, hay mucha gente preparada. ¿Para qué voy a ir yo? No, esa iglesia debe ser muy misionera. Hay médicos, hay ingenieros, hay profesores, hay maestros, hay diferentes profesiones allí. Yo que apenas sé leer y escribir, casi ni sé, que no tengo vida allí. Amigo, hermano, más que calificaciones académicas, Dios lo que quiere, Dios lo que ve la disposición del corazón, tanto del profesional como el no profesional. Por eso no debemos minimizarnos. Dios ve un potencial en ti, en mí, por esa relación personal, para que pueda ponerse en práctica en esa área de influencia, como lo dice la edición anterior, mi campo misionero personal, que son esos íntimos, hermanos, amigos, vecinos. Dios ve un potencial que puede usar en ti y en mí. Un buen ejemplo de esto es cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés veía muchas razones por las que otros estarían más calificados para hacer lo que Dios le proponía. O sea, no hay otros que están mejor preparados que yo, diría Moisés. Búscate a otro. En su mente, Moisés quería tener buenas razones para no hacer lo que Dios le pedía. En respuesta a un llamado a la acción, dice el folleto evangelizadora, muchos creyentes actuales repiten como un eco las preocupaciones de Moisés. ¿Quién soy yo para que me consideren para esta tarea? ¿Qué pasará si me hacen preguntas difíciles? No voy. No soy un buen orador, yo no sé hablar mucho, como fulano, como Perenceo, como el otro. Podemos sonreír, porque Moisés pensaba que Dios necesitaba reconsiderar su estrategia de reclutamiento de personal. Pero Dios conocía el potencial de Moisés como conoce el tuyo y el mío. Y a pesar de sus temores y precauciones personales, para Dios era la persona correcta para esa tarea especial. El llamamiento de Moisés para guiar al pueblo de Dios nos convence de que Dios nos conoce infinitamente mejor que nosotros mismos. Dios no se confía en las actuaciones pasadas, sino en nuestro potencial personal. Cada creyente tiene un potencial enorme para contribuir en la obra de Dios. Por otro lado, debemos cuidarnos de no correr con excesiva confianza delante de Dios. Aunque es cierto que deberíamos a menudo escudriñar nuestros corazones para evaluar dónde estamos espiritualmente, también necesitamos comprender que el corazón humano puede no ser objetivo en una autoevaluación. Por lo tanto, es bueno pedir a Dios que nos examine y nos muestre nuestra verdadera condición, porque nuestra condición afecta nuestro potencial. Moisés te descalificó, no, yo que voy a poder, libertador, no, piense en otro, no, Dios, yo no sé hablar, o sea, si me hacen preguntas, yo no soy capaz, pues. Tú y yo podemos decir así también. Nos dan una responsabilidad en la iglesia, ahorita que viene el nombramiento, bueno, pues aquí en la área esta de Venezuela, y en otras partes, cuando viene la nueva directiva con todas las responsabilidades que se establecen para que el cuerpo sagrado sea administrado con el poder del Espíritu. Muchas personas, como lo vimos en lecciones anteriores, ven en nosotros un potencial que nosotros mismos no lo vemos. Ven dones y talentos que nosotros mismos no estamos conscientes. Porque humildemente no aceptamos la invitación de estos hermanos que Dios les ha mostrado que tú y yo podemos hacer algo en la iglesia, en esta, otra, una actividad que ni nos imaginábamos que éramos capaces. Pero sin embargo, los hermanos lo ven, que sí podemos hacerlo. Y si eso lo ponemos en consideración con Dios, que Dios nos dé la certeza y la seguridad, recuerde que no es confiable que nos miremos a nosotros mismos y saquemos la conclusión de cuán capaces o cuán suficientes somos para una actividad. O sea, no podemos ser jueces de nosotros mismos. Hay cosas que no vemos, pero Dios sí la ve. Por eso que uno tiene que dejarse guiar por Él. Aceptar, si Dios te llama a ti una responsabilidad, poner el querer y el hacer por su buena voluntad en una actividad, pero en tu mente, pero ¿cómo es esto? Dios te habilita. Lo que tú no sabes hacer, te lo enseña a hacer. Es la confianza, es la fe
Hay un potencial. Con los ejemplos de Moisés está clarito. El ejemplo de Moisés es claro. Moisés se inhabilitó. Moisés dio a entender que Dios se equivocó al escogerlo a él. ¿Cómo se va a equivocar Dios? Que Dios prácticamente tenía que cambiar. Búsquete a otro. No, eres tú. Como cuando fueron a escoger, ¿verdad?, quién iba a ser rey de Israel. A los ojos humanos, el profeta veía dentro del grupo de que se estaba seleccionando, veía a hombres muy preparados, de estatura, de fuerza. Pero Dios sabía quién realmente era el que tenía que escoger para una obra solemne. No es lo que se ve exteriormente, es lo que Dios ve el corazón de los seres humanos, y allí en ese corazón Dios quiere actuar. Les decía de lo flaco, de lo débil, de lo absurdo que a veces la visión humana. Cuando fue elegido David como rey de Israel, ¿verdad?, en sustitución de Saúl, en el primera de Samuel, capítulo 16, cómo desfilaron delante del profeta varios de los hijos de Isaí. Dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos, 16:6, primera de Samuel, vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido, dijo Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, que estamos hablando, ¿verdad? Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a esta ha escogido Jehová. Luego trajo a Samá y él dijo: tampoco. E hizo pasar Isaí 7, dice el versículo 10, hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Qué potencial si va a ver en ese David, ese cuidador de ovejas. No tiene vida. Los primeritos, hasta Samuel, pues se fue de Bruce, se fue de primera. Este es el, cuando vio allí a, ¿cómo se llama el hombre este? Cuando vio a Eliab, mira, este es el ungido de Dios, Samuel. Dios lo corrigió inmediatamente. Entonces, bueno, no tienen más hijos, ¿son estos todos? Y él respondió: queda aún el menor, más pequeñito, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea, lo que los hombres miran, eso no es lo que ve Dios. Como decía el versículo aquí, ¿verdad? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El potencial suyo y mío, hermano, usted no lo conoce. Dios sí lo conoce. Dejémonos usar por Dios y veremos grandes maravillas. Por eso, como dice el Salmo 139, la parte final del martes, que David dice, ¿verdad? Examíname, oh Dios, examíname fuertemente, para ver si hay maldad en mí, el mismo Espíritu me corrija. Yo quiero ser un instrumento en tu causa. El testimonio de una vida recta, dice el día miércoles, ¿verdad? ¿Es cierto que las acciones hablan más alto que las palabras? Sí, es así. Sí, es así. Por ello se puede dar un mensaje por medio de las acciones sin palabras, y también puede darse un mensaje por medio de palabras sin acciones. La consistencia habla en voz alta. Aunque tus conocidos pueden parecer no estar escuchando lo que dices, ese círculo íntimo más cercano que tenemos para predicarle, ellos te observan para ver si está en armonía con lo que vives. Primera de Pedro 3, 1 al 15. ¿Qué se nos enseña aquí acerca del poder de una vida cristiana? Testimonio de una vida recta. Eso es, miren, como veíamos en la lección anterior, somos cartas enviadas por Jesús al mundo. Lo que lee la gente, una vida recta. En el 1 de Pedro 3, 1 al 15, ¿qué nos enseña aquí acerca del poder de una vida cristiana y de su potencial para ganar a los incrédulos para Cristo? ¿Qué mensaje nos da especialmente el versículo 15 en el contexto de nuestro testimonio personal? Ver Mateo 5, 16. Pedro habla a las mujeres, ten sujeta a sus maridos, y dice, para que los que no creen a la palabra, aquellos hombres, mujeres casadas,
pero tienen un marido que incrédulo. ¿Cómo llevar ese hombre a los pies de Jesús? Entonces Pedro dice, para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabras. ¿Cómo lo vamos a ganar sin palabras? Testimonio de una vida recta, pues diríamos nosotros en esta lección. Pedro sigue añadiendo, sin palabras, por la conducta de sus esposas. La conducta de la esposa gana al esposo, sin con sermones. Una forma como Pedro nos sugiere a través del Espíritu Santo de cómo ganar a ese esposo incrédulo que no quiere saber nada de Dios. Entonces dice, sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta. Ahora, ¿cómo es esa conducta? Una conducta que casta, del griego hapnos, casta. Inocente significa modesto, perfecto, limpio, puro. Una conducta limpia, pura, inocente, sagrada. Así lo define el griego. Entonces la mujer dice una conducta casta y respetuosa. Esa es la conducta. Y la especifica, o sea, como en la práctica, ante las debilidades de forma genérica de las mujeres. 3 cosas. Vuestro atavío no sea el externo, sino que el interno. Pero ¿cuál es en esa conducta casta y respetuosa? ¿Cómo debe ser el atavío? ¿Verdad? No sea el externo. Entonces hace el énfasis en las desviaciones en el atavío externo. Peinados, adornos y vestidos. Peinados, no ostentosos. Adornos, todo ese poco de fantasía, oro, etcétera, etcétera. Y vestidos, no lujosos. Mire como áreas que las mujeres le llama mucho la atención. Y sino que busque un corazón, el adorno que proviene del corazón. Dice el folleto, ella podría ser fiel a su Dios y esperar y orar para que su vida piadosa gane a su esposo, no creyente para el maestro. Es decir, aconseja Pedro, ella puede permitir que su vida diaria sea un testimonio constante y poderoso. Dejar que brille nuestra luz incorpora posibilidades que influyen sobre los perdidos. Pero interesante, ¿verdad? Ante la parte de la luz, cómo el apóstol le da a entender a estos matrimonios a veces complejos, ¿verdad? Y llega la esposa y se entrega a Cristo, pero se consigue con el esposo que no está en las cosas de Dios. Cómo el testimonio de una vida recta impacta. Lleva a los pies de Jesús a ese hombre. Claro, se sufre, se padece, como dice el folleto. Pero hermana, usted persevere. Si fuera al revés, lo mismo. El hombre se casó, está casado, entonces se entrega a Cristo y la mujer en rebeldía, no quiere aceptar a Dios. Más que sermonear, más que hablarle directamente de la Biblia, aquí es mostrar, testificar lo que con palabras íbamos a decir, con los hechos lo vamos a proclamar. Y como los hechos se sienten, se huelen, se palpan, más que la palabra, eso el Espíritu Santo lo utiliza fuertemente para impactar, como decía la primera parte, ¿verdad? ¿Es cierto que las acciones hablan más alto que las palabras? Claro que sí. Las acciones hablan más alto que la palabra. Son más contundentes que la palabra. Entonces es una manera silenciosa, una carta que el esposo va a leer, dice Pedro, continuamente. Y esa conducta casta, respetuosa, es, extremadamente impactante. Un datico que uno como especialista en familia, una vez le dice a los hermanos, le comenta de lo que debe ser la relación de un hombre y una mujer. Esta parte aquí respetuosa que dice el apóstol Pedro. También encontramos algo parecido en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ves cómo se repite en Pedro y se repite también aquí en Pablo en el libro de Efesios? Y allí muchos de los que somos estudiosos de la familia encontramos una de las cosas maravillosas para mantener equilibrio, ¿verdad? Tantos consejos, pero este es uno de los consejos maravillosos que viene del cielo. Uno como hombre, ¿verdad?, ame a su esposa, demuéstrele amor, así como Cristo, ¿verdad?, amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia
Cuando la mujer ve, cuando la esposa ve que nosotros la amamos en la práctica y estamos dispuestos como Cristo a dar la vida, como Cristo la dio por la iglesia, nosotros también dar la vida por nuestra esposa. Cuando ellas ven el desprendimiento de nosotros, cuando nosotros como iglesia vemos el desprendimiento de Cristo, nos entregamos a Cristo. Cuando la esposa ve cuánto amor en la práctica nosotros damos hacia ella, ella tiene que darse a nosotros. ¿Y qué se pide de la mujer? Respete a su marido. El respeto, la reverencia, el no caer en aquellas discusiones, contradecir por contradecir, ¿verdad? Llevar la contraria porque quiere gerenciar ella y pasar por encima de ese hombre que es cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Sujeta al esposo como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, en esa relación bonita, ¿verdad? Se demanda de la mujer respeto y se demanda del hombre que ame a su esposa. Cuando estas dos cosas se dan, el hombre muestra cuánto ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, y la iglesia respeta a Cristo como la esposa debe respetar a su marido. Cuando estos términos se entienden, hay un equilibrio maravilloso dentro de lo que es la relación de pareja. La mujer también tiene que amar a su marido, indudablemente, pero el ingrediente respeto, esto da a entender en estos dos énfasis que es muy fácil para la mujer y respetar la autoridad del hombre y respetar lo que el hombre está planteando, lo que el esposo plantea. Es como iglesia nosotros y respetáramos lo que Cristo plantea. Cuando sabemos ocupar cada uno de los roles que nos corresponde, tenga la seguridad que la palabra de Dios infinitamente jamás se puede equivocar. Detallito que quería proporcionarle. Entonces la vida recta, hermanos y amigos, como dice también Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es que te van a glorificar a ti y a mí, sino que al ver las buenas obras que de antemano fueron preparadas para que anduviéramos en ellas, como dice el libro de Efesios, la gloria y la honra es para nuestro Padre. Mi contribución al conjunto. Dice, ¿puedes invitar a personas de tu campo misionero a asistir a los actos y los programas de la iglesia? Ese vecino, ese hermano, ese amigo, ese familiar. Ve los líderes de la acción misionera, la parte del día jueves, de tu iglesia, primer párrafo, que estás haciendo un campo misionero personal. Ellos pueden apoyarte con oraciones y recursos específicos. En otras palabras, lo que nosotros hacemos, mi contribución al conjunto, ese trabajo personal con la familia, con el vecino, con el compañero de estudio, el compañero de trabajo. Qué bonito cuando uno lo lleva a la reunión de oración allá en la iglesia para oren por mi vecino, por mi mamá, por mi tío, por mi abuelo que está aceptando el mensaje, que está encontrando que lo que yo vivo y lo que yo estoy predicando, que lo que yo creo es real. Oren por él. Lo invité para que fuera el sábado a la iglesia. Oren para que pueda venir. Estoy muy contento porque por primera vez vino un hermano mío, vino un compañero de trabajo, de estudio a la iglesia. Oren por él. Eso al grupo, al conjunto, anima y fortalece. En Juan 4, 37, 38, ¿qué estímulo podemos obtener de las palabras de Jesús? Jesús dijo, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Cómo has visto que esta verdad se cumple en tu propia experiencia? Dice en Juan, esta parte 37, 38, aparte de eso, ¿verdad? Que uno es el que siembra y otro el que ciega, dice Jesús, y yo os he enviado a cosechar lo que nosotros no trabajamos, otros trabajaron y nosotros hemos entrado en sus labores. O sea, al final uno no sabe quién fue que primero sembró o quién es el que va a cosechar, pero echa tu pan al agua, como dice la Biblia, después de mucho tiempo lo recogerás. Si no eres tú, es otro, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre debemos recordar, ¿verdad? También lo que dice 1 Corintios 3, 6, 7. Dice Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3, 6 al 7. Entonces debemos esmerarnos, ¿verdad?, en llevar este evangelio comenzando
por Jerusalén, por las personas que son nuestra área de influencia, como dice la autora del folleto, las personas que pertenecen a nuestro campo misionero personal. A todos se nos llama a sembrar y cegar. No es que uno siembra, otro ciega, no, eso va combinado. Cuando hay que sembrar, uno siembra, y sembrando de pronto hay que cosechar igualito. Así hay que hacerlo. No es que yo soy especialista en puro cosechar, especialista en puro sembrar, no. Cuando nos lanzamos a este mundo a arrebatarle las almas a Satanás con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí vamos listos a sembrar, listos a cosechar, ¿verdad? Listos a permitir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo dé el crecimiento, pero tenemos que colocar la semilla, como dice el folleto en la parte final del día jueves. Al ver cómo cada persona contribuye al conjunto, el proceso agrícola nos recuerda que antes de sembrar la semilla, alguien tiene que haber preparado el terreno y arado el suelo. La siembra y la cosecha son parte de un proceso que sigue después de que una persona se ha unido al cuerpo. La cosecha no debe quedar en los campos, sino ser recogida en el granero. Ahí está la cosecha. El mundo, todos los días, como lo vimos en lecciones anteriores, hay personas que están maduras. Personas que necesitan que, como Andrés, le haga un llamado directo a Simón, a Pedro. Que como Felipe le hagamos un llamado directo a un Natanael, como decía Elena G. de Guay. Entonces, esta evangelización, esta testificación personal nos está invitando, ¿verdad? Podríamos resumir a cómo nosotros, y siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, el ejemplo de Jesucristo, los primeritos que tenemos para testificar y evangelizar son a los seres más cerquita que tenemos, como amigos, como parientes, como personas que apreciamos. Amigo, hermano, que has escuchado esta lección, esto es ya, pues, ponerlo en práctica, a sabiendas de que, vuelvo a repetir, la cercanía del regreso triunfal de Jesucristo es inminente. Aquí nos llaman a un grupo de hermanos, especialmente este servidor, nos toca meternos en profecías, es una de las especialidades que uno tiene y que lo ha llevado a visitar otros países para nuestros hermanos que están allá en Norteamérica, y repercusión para otros en diferentes partes del mundo, allá en Australia, en Centroamérica, Sudamérica, aquí en Venezuela, pero especialmente allá en España, pero especialmente a nuestros hermanos que estaban en Estados Unidos. Yo les invito a que revisen esta ley que salió el 16 de marzo ahorita del 2012. Uno coloca en internet, en la computadora, ¿verdad? Ley Barack Obama, ley 16 de marzo. 16 de marzo, ley Barack Obama, ley de defensa nacional, como lo quieras decir. Y allí, esa ley que pocos han hablado, en forma breve, allí se ubica el portal de la Casa Blanca, puedes encontrar cómo se le dio autoridad al presidente Obama, junto con todos los secretarios que serían ministros, como lo utilizan en otros países, para en tiempo de paz o en tiempo de guerra tomar posesión de todo lo que es agua, energía, alimentos, medicina, y todas las personas que trabajan en diferentes áreas, tenerlas chequeaditas, ¿verdad? Cualquier eventualidad, tú serás llamado a ocupar un puesto en cualquier eventualidad que así lo requiera la nación, en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Es un control absoluto que a partir de esa ley del 16 de marzo, el decreto del 16 de marzo, Barack Obama, si puedes colocar en la internet y te fluye la información, y busca el original de la Casa Blanca, de todo el decreto, es muy largo, pero en resumidas cuentas da a entender de este control absoluto que uno pensaría que era para tiempos de guerra, pero ahora también dice allí que puede ser aplicado en tiempos de paz. Se manejan dos vertientes, amigo, hermano. Algunos llegan a imaginarse, los sectores politizados, especialmente esa gente de izquierda, ¿verdad?, y muchos otros pensadores, de que de repente Israel va a lanzar un ataque, como se ha venido especulando, contra Irán, y esto arrastraría a los Estados Unidos a verse involucrado en un conflicto allí en el Medio Oriente. Es una hipótesis que muchos manejan, y por lo tanto esta ley sale para preparar a Estados Unidos para una emergencia de esa naturaleza. Por otro lado, hay otra corriente que maneja de una gran catástrofe que están vaticinando algunos científicos en diferentes partes del mundo y que va a afectar a Norteamérica.
Y entonces también allí en esa emergencia se está buscando una manera de tener todo preparado, anticipado antes de que esto suceda. Sin duda alguna que lo que conocemos de profecías, todo esto nos está diciendo, este control absoluto sobre todos los medios, modos de producción, ciudadanos, todo está planteado en Apocalipsis 13. Solamente podrán comprar y vender, la parte económica se moverá, los que estén unidos a ese sistema universal, ¿verdad?, que va a gobernar el mundo y que ya ha ido a pasos agigantados, extendiendo su forma de atrapar y de controlar. Es como para tener en cuenta todos estos eventos que están ocurriendo, ¿verdad?, que nos preparan, y que es una muestra en chiquitico, pero que tiene gran contundencia, y hay que poner la mirada allí en Estados Unidos de Norteamérica, que hasta hoy tiene ese escudo protector, como dice el Espíritu de profecía, y todavía, ¿verdad?, Dios tiene allí un plan con esa nación, por ser cuna de muchas personas de diferentes nacionalidades que viven allí y que los ha acogido este país, pero que muy pronto la cosa se va a revertir, y por la presión de Roma y todas estas iglesias protestantes, ¿verdad?, y el mundo político sintiendo la influencia de la religión, todos sabemos que se unirá en un solo bloque para imponer una adoración final, como dice Conflicto de los Siglos, como única manera de contrarrestar las calamidades que van a venir sobre esta tierra. Y la única forma es ir a Dios, buscar a Dios, reunirse en domingo, dicen ellos, ¿verdad?, en este día no autorizado por Dios, para calmar, entre comillas, esa concepción diabólica de Dios, la ira de un Dios que está desatando terremotos, tsunamis, una cantidad de cosas horribles que se avecinan sobre este planeta. Bueno, que aprovechemos entonces esta información, perdone que la he introducido, pero que sea de meditación y de reflexión. Esto nos anima a testificar y a evangelizar todo lo más que podamos en nuestra área personal, íntima, familiar, con nuestros vecinos. Reitero otra vez lo que ya he venido diciendo, para que la sangre de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros caiga sobre nosotros, en el sentido de que no les dijimos. Cuando Dios te crea, te dé la oportunidad a ti y a mí, no cesemos de testificar de que Cristo viene pronto y que pertenecemos a Cristo Jesús, y que nuestro estilo de vida, la vida recta, esa comunión con Dios, hará posible efectivo la testificación que Dios ha puesto para estos tiempos difíciles, todos los tiempos, pero en estos tiempos difíciles, cuando tenemos la certeza y la seguridad que tú y yo, si el Señor nos concede la vida en esta generación, veremos al Rey de Gloria venir muy pronto a esta tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde.